Si os dais cuenta, la retención de líquidos y la hinchazón se da a un nivel inferior y no tanto a un nivel superior. ¿Y por qué sucede eso? Hoy vamos a tratar un tema que en diferentes épocas de nuestra vida puede que suceda, de las piernas hinchadas y de la retención de líquidos. Comenzamos hablando qué son las piernas hinchadas o qué es la retención de líquidos, que tanto se habla. Que yo tengo retención de líquidos, es que tal, es que cual. Luego podemos hablar de las causas, pero vamos a intentar hablar de por qué creemos que sucede. Bueno, pues como tantas otras cosas, viene derivada de nuestra querida bipedestación. Por mucho que queramos hacernos los modernos, por mucho que creamos que el mundo se inventó hace 50 años, esto no es así. Y desde que nos pusimos de pie, tenemos que pagar algunas de las consecuencias que ello conlleva. A nivel vascular, que va a ser como el rey, ¿vale? A nivel vascular y a nivel hormonal va a ser como las dos causas reinas de este problema. Tenemos que entender una cosa: es muy fácil llevar sangre a los sitios, o generalmente es fácil. Sobre todo piensa que a las piernas la sangre va a llegar de arriba hacia abajo. Caer el líquido es muy fácil. Ahora tienes que retornarlo. Para retornarlo va a tener que crear una presión ascendente y una serie de mecanismos que hagan que los líquidos, digamos, pues vuelvan hacia arriba. Para reciclarse, por supuesto, para eliminar toxinas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en este caso ya os digo que estamos en desventaja. Nuestro sistema de evolución y nuestro cuerpo, por muy maravilloso que sea, que lo es, tiene sus imperfecciones. Y una de ellas son las válvulas que hay a nivel venoso. Las arterias generalmente son más finas y ya os digo, canalizan la sangre hacia abajo, pues vamos, como un tiro. Pero cuando tú tienes que retornar eso, tienes que crear una serie de mecanismos que en este caso son unas válvulas que hay a nivel de las propias venas, que lo que hacen es empujar, digamos, la sangre hacia arriba, retenerla en un nivel superior y poco a poco ir tirando. Eso es un esfuerzo y un coste absolutamente brutal. Y, como siempre digo, nuestro estilo de vida en absoluto favorece este retorno. Ya te mando el primer mensaje: vas a tener que modificar algunos hábitos de vida si quieres mejorar el estado de tus piernas y de tu sistema circulatorio. Causas o momentos de la vida en los que puedo tener este desequilibrio. Uno de ellos, y posiblemente el principal, pues va a tener que ver con la tensión arterial, tensión barra presión arterial, el embarazo, obviamente también, momentos en los que tengas que estar en reposo, ¿vale? Pues por la causa que sea, una causa médico-quirúrgica o algún accidente o algún problema que hayas tenido y vayas a tener que estar en reposo, o alguna fractura que no puedas apoyar de forma normal, por ejemplo. En muchos de esos casos sabrás que una de las cosas que se recomienda y que se tiene que aplicar es la heparina. Al final es precisamente eso, es un sistema que evita que la sangre se atasque y que te quedes evidentemente pues con un trombo o que te ocurra eso, ¿no? Que no retorne. Por tanto, tenemos que entender que, bueno, y por supuesto un desequilibrio que no lo he dicho, que es también el más importante, que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿vale? Que tiene que ver con el sistema arteriovenoso, cardiopulmonar y renal. Cualquier desequilibrio ahí, fíjate los tres sistemas que estamos hablando, todos tienen que ver con líquidos. Pues todo lo que tenga que ver con líquidos y que se vea alterado puede tener como consecuencia, en este caso, en el flanco más débil, que es el tren inferior, pues consecuencias como puede ser los edemas, las piernas hinchadas o la retención de líquidos. Esas serían un poco las causas o las situaciones. Generalmente lo que se provoca es un éxtasis vascular en el que, por ese gradiente de presión que está de alguna forma alterado, pues las piernas se hinchan, los edemas se producen. ¿Cómo podemos saber si tenemos las piernas hinchadas? Bueno, pues lo primero es la autoobservación. Lo primero es más o menos saber, evidentemente, cómo es tu peso, cómo es tu estado corporal y cómo se comporta tu cuerpo a lo largo del paso de los días, de las semanas, de los meses y de los años. Tú te vas a conocer y vas a saber si en algún momento estás más hinchada o menos. Por ejemplo, fuese de forma unilateral, pues basta con comparar una pierna con otra, aunque generalmente esto pues sucede en los dos miembros, pero puede haber un desequilibrio. Por tanto, comparar
comparar de alguna forma una pierna con otra puede ser también útil. Cosas que también vas a observar, pues que la marca de los calcetines, o que te puedes meter un zapato pero luego te lo quitas con mucha dificultad y a lo mejor ya no te lo podrías meter en ese momento, que notes la piel muy brillante, que notes como esto no es lo habitual, esto no es lo que yo siempre veo. Y luego a nivel palpatorio, ¿vale? Está el signo de la fobia que se llama, tú presionas y al soltar, si se queda la marca o se queda el hundimiento, generalmente es porque hay un problema de edematización a nivel de esa zona. Tienes que tener en cuenta todo esto, por supuesto, si ves que tienes un problema vascular ya visual, como son arañas vasculares o varices, pues entonces ahí está claro que vas a tener que consultar con un especialista o con una especialista para ver en qué se está basando esa patología. Y luego, como he comentado antes también, observa sobre todo zonas de transición, zonas donde hay un cambio de ángulo y ahí tienes que hacer un esfuerzo mayor por retornar la sangre. Tobillo, tú normalmente ves los dos maleolos, es decir, ves el hueso. Si en algún momento no lo ves, por ejemplo, cuando tienes un E15, pues suele desaparecer. Pues evidentemente eso es un edema. Otra zona de transición sería alrededor de la rodilla y sobre todo en la zona posterior, ¿vale? Incluso que te cueste flexionar la pierna porque notes que está ahí hinchado. Y por último, la zona más inguinal, zona interna del muslo, y esta zona no genital, pues a veces también lo podemos notar hinchado. Todo eso, pues ya digo, son zonas de transición que cuesta un poco más retornar la sangre y que debemos prestar más atención para ver si están hinchadas o no. ¿Qué podemos hacer para aliviarlo o qué cosas tengo que tener en cuenta a nivel de prevención? La primera, como ya te puedes imaginar, va a ser la ingesta de líquido. ¿Qué líquido? No cualquiera, y es que esto es un clásico, pero es que es así. El líquido universal y del que estamos formados en 3/4 partes, alguna gente dice que más, de nuestro cuerpo es el agua. Entonces, un agua de calidad va a ser lo que mejor le venga a tu cuerpo para tener un sistema de retorno adecuado. Y es así: persona que no se hidrata bien, persona que mete otro tipo de sustancias líquidas que tienen otro tipo de sustancias perjudiciales como el azúcar o el alcohol o el gas, no va a favorecer de la misma manera el retorno vascular. Por supuesto, todo lo relacionado con una hipertensión, como siempre el tabaco, el alcohol, la obesidad, la falta de actividad física, la falta de una buena nutrición, van a ser factores que puedan alterar esa presión arterial. Por supuesto, hay condicionantes inherentes al ser humano, como es su edad o sus factores genéticos o alguna enfermedad que puedas tener de base que pueden derivar en ello, pero si a eso le sumas otros factores como los que hemos nombrado, evidentemente no vas a favorecer en absoluto el retorno. Cosas que tenemos que tener en cuenta además de eso, bueno, pues una movilidad de las piernas sería muy adecuado, sobre todo las personas que mantenéis una posición de sedestación. Una posición como esta durante muchas horas está desequilibrando, porque yo voy a estar moviendo los brazos están más a la altura del retorno cardíaco, etcétera, etcétera, pero las piernas están pilladas y especialmente en varios puntos, como es normal en la articulación de los tobillos, en la articulación de las rodillas, en la cadera y en la pelvis. Entonces, imagínate todo el esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo para retornar esa sangre, cuando para retornar la sangre de la cabeza, del hombro o del brazo le va a costar mucho menos porque ya está más alto, pero todo lo que está más bajo va a estar en desequilibrio. Por tanto, es muy importante levantarse cuando estoy sentado durante largas horas, estirar, como dice la gente, ¿no? Estirar las piernas, caminar. Caminar es tremendamente importante. Ya se ha demostrado que ya no es tanto la medida de los 10.000 pasos, sino que incluso con menos, con 7.000 pasos al día, pero hay que darlos, ¿vale? Sería suficiente para mantener un estado, digamos, de salud en el sentido cardiovascular, ¿vale? Y de movimiento suficiente. Pero aunque parezca poco, hay muchísimas personas, muchas más de las que te puedes imaginar, que ni siquiera dan esos 7.000 pasos diarios. Por tanto, la movilidad y la hidratación van a ser dos factores fundamentales. ¿Por qué me acuesto con las piernas más hinchadas? ¿Por qué a lo largo del día se me hinchan más las piernas? ¿Por qué en verano también? Pues por el sistema, como hemos dicho, de presión. Evidentemente, si hay una vasodilatación, va a costar más ese retorno que si tiene una vasoconstricción, que lo que va a hacer, es aumentar ese gradiente de presión que hace que haya un retorno. ¿Por qué sienta también el descanso y por qué es importante tumbarse de forma adecuada, como hablamos en el vídeo del sueño
para dormir? Pues porque va a favorecer ese retorno, porque estás equilibrando tu cuerpo en una línea de presión que va a resultar mucho más fácil un flujo. En el caso en el que tenga además ya un problema de edematización y de piernas hinchadas, pues evidentemente poner las piernas en alto no es casualidad que se recomienda porque favorece el retorno directo. Un apunte también que quería hacer, aparte de lo que hemos dicho, la hidratación, el descanso, la actividad física y evitar determinados hábitos nocivos como pueden ser el tabaco, el sedentarismo o la mala nutrición o hidratación, y en un caso muy concreto sería el embarazo, además del masaje perineal, de algo que hemos hablado anteriormente y que comenté también dentro de ese vídeo, es el drenaje perineal. Es muy habitual que durante el periodo de gestación, como es normal, ahí sí que hay un espacio y un volumen abdominal aumentado, pero justificado porque hay un bebé, hay una éstasis vascular. Entonces generalmente hay un edema gestacional que se llama, en algunos casos antes, pero generalmente a partir de la semana 28, 30, 32, depende de la mamá y depende de otros factores, pero se nota que las piernas están más hinchadas y también a nivel vulvar hay una edematización. Una de las técnicas que se recomienda mucho es el drenaje perineal, que es algo relativamente desconocido, pero que es una técnica que se combina súper bien con el masaje perineal y que ayuda muchísimo a ese retorno. Entonces, si estás en ese caso, pues puede ser una gran opción que con tu fisioterapeuta especializado en suelo pélvico acuda y te pueda ayudar en cuanto al drenaje, en este caso, drenaje perineal. Por último, pues sí, métodos de presoterapia, métodos también de masaje circulatorio pueden ayudarte al retorno venoso, pero ya os puedo asegurar que un tanto por ciento enorme va a depender de los hábitos de vida que tengas, que hemos comentado: descanso, hidratación, nutrición, movilidad. En algunos casos evidentemente vamos a tener que usar medicación si ya hay alguna base patológica, pero todo ello va a ayudarte para que tus piernas estén menos hinchadas. Por supuesto, si eres una persona que mantiene muchas horas de pie o que, en fin, tienes que quedarte en una posición de bipedestación prolongada, pues unas medias de compresión, como te puedes imaginar, lo que están haciendo también es favorecer ese retorno. Si te das cuenta, todo va un poco por lo mismo, todo va a ir causado por ello, y al final las consecuencias, pues aparte de las piernas hinchadas, puede ser evidentemente esas varices, que no es más que una salida que intenta dar el cuerpo, una salida secundaria y de alguna manera, en este caso patológica, pero lo que intenta es una medida de drenaje. De nuevo, es importante, como hemos dicho, un descanso, una hidratación, una alimentación y algunas medidas como las medidas de compresión o las medidas ergonómicas y de descanso que te puedan ayudar para favorecer ese retorno. Si tienes cualquier duda, siempre acude a un especialista, y en el caso en el que tengas ya el origen, pues cualquiera de todos estos remedios y cosas que hemos comentado te pueden ayudar. No lo dudes, evita que tus piernas estén hinchadas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!